Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Refricón 2021 en su quinta edición. Estamos completamente en vivo y antes de ir con nuestro siguiente conferencista, les quiero recordar que estén muy atentos a la próxima conferencia, no solo por su contenido, que es lo más importante, sino también porque al finalizar se estará habilitando el botón de juegos que está ubicado en la misma sala, en esta misma sala. Para participar de las trivias, deberá responder las preguntas relacionadas con las temáticas de las conferencias y además de resolverlas, debe resolverlas en el menor tiempo posible. Para participar en la trivia, deberá responder las preguntas que están relacionadas con las conferencias y, como les decía, hacerlo en el tiempo posible. Los primeros 15 lugares que queden en el ranking, que tienen que estar las respuestas correctas y además deben hacerla en el menor tiempo posible, serán los ganadores de los 30 premios. Hablamos de purificadores de aire de varios tipos, que son los premios que tenemos para estas trivias. Así que estén muy pendientes para que puedan participar apenas termine esta conferencia. Así van a poder participar en el sorteo de estos purificadores de aire. Además, les vamos a estar recordando durante la próxima conferencia. A continuación, para mí es un gusto presentarles al señor Rigoberto Blanco Sáenz, PhD, quien es coordinador de la subárea de gestión ambiental institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social. Él es doctor en química, además del Institute for Chemical and Biological Analysis de Northeastern University en Boston, Massachusetts. Es especialista en toxicología analítica del Colegio de Químicos de Costa Rica, coordinador para América Latina del Grupo Técnico Regional del Convenio de Estocolmo. Le damos la bienvenida a don Rigoberto, quien nos va a acompañar durante los próximos 45 minutos. Muy buenos días, don Rigoberto. Bienvenido a Refricón 2021. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a referirme hoy a la problemática de la calidad del aire en los ambientes hospitalarios. Resulta que cuando uno habla de calidad del aire, hay muchas maneras de entenderlo, ¿verdad? La manera más sencilla es que decir que estamos hablando que un aire de un hospital es de calidad si está libre de contaminantes que puedan afectar la salud de los pacientes y el personal. La calidad del aire, a su vez, puede abarcar una amplia variedad de factores, como la temperatura, la humedad, la concentración, ¿verdad? La presencia de productos químicos y otros contaminantes, y la calidad del aire exterior que se introduce en el interior del hospital. Esa es la definición que da la NIOSH, que es desde el punto de vista de protección de los trabajadores. También podemos definir la calidad del aire haciendo uso de las especificaciones dadas en una norma estándar, ¿verdad? Como la de ventilación de facilidades de cuidado de la salud, de la ANSI, ¿verdad? Pero también, lo cual es muy importante y yo creo que pesa tanto como la norma, es que lo importante es lo que consideran los usuarios. Es decir, si los usuarios manifiestan insatisfacción por las condiciones ambientales, que no son confortables, eso hay que considerarlo con mucho cuidado, porque aparte de la insatisfacción, eso también puede prolongar su tiempo de recuperación. Ahora, ¿por qué debemos controlar la calidad del aire? Bueno, desde el punto de vista de gestión ambiental hospitalaria, la parte más importante es que la calidad tiene un efecto directo en la tasa de infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias son infecciones que adquieren los pacientes durante el tiempo que están dentro del servicio de salud, ¿verdad? Y resulta que este efecto tiene mucho que ver con el desarrollo industrial o económico de los países, ¿verdad? Por ejemplo, en países desarrollados, de 100 pacientes, 7 pueden adquirir una infección en el periodo que ellos están en el hospital, mientras que en los países en desarrollo, es decir, Costa Rica, van a ser 10 de cada 100. Eso es, digamos, la norma aceptada por la OMS, ¿verdad?
Sin embargo, se ha visto que cuando las condiciones de calidad del aire no se controlan, esta tasa puede hasta duplicarse, ¿verdad? Cuando se compara con ambientes bien controlados. Es decir, ya no tendríamos 10, sino 20 por cada 100. Desde el punto de vista de económico, este control es muy importante porque, digamos, si una persona tiene una infección de este tipo, generalmente va a prolongar su estancia en el hospital de 15 a 30 días adicional. Y en el caso de Costa Rica y de la Caja, el día cama hospitalario ronda entre 750 y 900.000 colones, de tal manera que los costos son bastante elevados si se dan muchas infecciones de este tipo. Y por supuesto hay un aumento en las tasas de letalidad. Más gente se va a morir. Ahora, ¿cómo se adquieren las infecciones intrahospitalarias? Bueno, porque resulta que hay microorganismos en el ambiente hospitalario. El ambiente hospitalario es muy peligroso porque muchos de los microorganismos que están en el ambiente han desarrollado resistencia a los antibióticos. Y entonces cuesta mucho curar a una persona cuando adquiere una infección de este tipo. Necesita antibióticos de última generación y muchas veces realmente no se puede. Por otro lado, los pacientes que son las personas que están en el hospital, ellos tienen su sistema inmune comprometido. No solamente puede ser por la simple razón de estar en un hospital, eso ya los deprime y eso afecta a su sistema inmune, sino que también el tipo de enfermedad que puedan tener puede producir esto. O bien el mismo tratamiento que se le está dando lo convierte en un paciente inmunocomprometido. Por ejemplo, pacientes que están recibiendo el tratamiento contra el cáncer van a tener su sistema inmune bajo, digamos, y eso los hace susceptibles a enfermarse mediante infecciones de este tipo. Y también en los hospitales hay mucha gente allá adentro. Aparte de los pacientes, está el personal que está atendiendo a los pacientes y la tirada es que también llegan visitas a ver a los pacientes. Entonces, la probabilidad de que haya una transmisión entre el personal y los pacientes y entre los mismos pacientes y los visitantes es muy alta. Entonces, eso hace que los hospitales sean particularmente susceptibles de que se den este tipo de problemas. Ok. Bueno, como les decía, aparte de que aumenta las infecciones intrahospitalarias, también puede darse un agravamiento de las que ya tienen los pacientes, ¿verdad? Entonces, también hay un aspecto muy importante que no es solamente la transmisión de bacterias, hongos o lo que sea entre las personas, sino que también en el hospital hay áreas en las cuales se prepara el material que se va a utilizar. Hay cuartos estériles donde se prepara el material que se va a utilizar en las operaciones y si en esos lugares hay bacterias, pues entonces eso va a traer como consecuencia que se pueda transmitir una infección. Por otro lado, la ropa que utiliza el personal de médico y de enfermería, que realmente es una barrera para protegerse de ellos, eso tiene que estar libre de bacterias. Es decir, que el lavado y preparación de la ropa hospitalaria debe ser muy cuidadoso. ¿Ok? Porque el contacto con esa ropa puede convertirse en un vector para la transmisión de las enfermedades. Bueno, en los países de ingresos altos, el 30% de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos se ven afectados por al menos una infección asociada a la atención médica. Es decir, que no es una cuestión de que hay que tener, teniendo mucho cuidado, las estadísticas muestran que el 30% de las personas en las UCIs se infectan. Y entonces ustedes ven, sí, se curó del COVID, pero
le dio una neumonía y se nos fue, ¿verdad? Porque precisamente se da esta situación, ¿verdad? En los países de ingresos bajos y medios, como decir Costa Rica, la frecuencia es aún 2 o 3 veces mayor que en los países de ingresos altos. Por eso es que uno tiene que tratar de no llegar a una UCI. Bueno, eso es una lotería, ¿verdad? Muy bien. Comparado con los Estados Unidos, en estos países es hasta 13 veces más alto la tasa de infecciones. Y por otro lado, hay hospitales que son especiales, por ejemplo, el Hospital Nacional de Niños, donde los recién nacidos tienen un mayor riesgo de adquirir la infección, ¿verdad? En los países como el nuestro, las tasas de infección entre los recién nacidos es de 3 a 20 veces superiores a las de los países de altos ingresos. ¿Por qué? Porque los carajillos no tienen todavía sus sistemas inmune maduros, ¿verdad? Bueno, en general se acepta, ¿verdad?, que el riesgo viene entre el 80 y el 90% por un contacto directo, es decir, las personas se tocan, ¿verdad? O la persona toca una superficie que está contaminada, ¿verdad? Y que solamente del 10 al 20% se da por transmisión aérea, ¿verdad? Y eso representa del 4 al 1% de los pacientes ingresados. Es decir, digamos, un hospital con 600 camas, de ahí vamos a tener que por lo menos 6 pacientes se van a infectar. ¿Ok? Por otro lado, existe en el ambiente hospitalario riesgo por exposición aguda o crónica a sustancias químicas. Si los pacientes están durante un tiempo, pero los trabajadores permanecen en sus áreas de trabajo durante mucho tiempo. Y resulta que en los hospitales manejamos sustancias muy peligrosas, que son cancerígenas o son corrosivas o son irritantes o son alergénicas, ¿verdad? Entonces, es muy importante para la seguridad del personal médico y administrativo que esas situaciones se consideren y se resuelvan adecuadamente. Ahora, un hospital es un lugar extremadamente complejo y las diferentes áreas que hay requieren condiciones ambientales diferentes. Es decir, tenemos el comedor, sodas, tenemos, bueno, montones de lugares que deben ser muy estrictos con la cantidad de bacterias que hay en el ambiente, lugares como emergencias, que es un desastre, ahí llega cualquier cosa y la contaminación ambiental es prácticamente imposible de manejar, ¿verdad? En una serie de investigaciones realizadas por la NIOSH, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, ¿verdad?, se encontraron, esto es un estudio viejo, pero no puedo encontrar uno más nuevo, que la mayor de los problemas nacen de una ventilación inadecuada, el 52%, la contaminación desde el interior del edificio, 16%, contaminación del exterior, 10%, contaminación microbiana, apenas un 5%, pero eso es suficiente para causar lesiones que pueden ser hasta permanentes. O también hay contaminación para el material de construcción, ¿verdad? Un 4%. Acuérdense el burumbum que se armó en los años 60 con el asbesto, ¿verdad?, que se descubrió que el asbesto era cancerígeno y resulta que se había utilizado en los interiores de montones de edificios, ¿cómo se llama?, edificios gubernamentales, y entonces hubo que cambiar todo eso para proteger a los trabajadores. Y hay un 13% de fuentes desconocidas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes del control de calidad del aire? Bueno, dos importantísimos, que es la temperatura del aire y la humedad relativa. Es decir, esto tiene que ver directamente con el confort que puedan sentir las personas.
Es decir, si la humedad relativa es muy baja, entonces se les van a secar las vías respiratorias, se les va a secar la piel, ¿verdad? Y si la temperatura es muy alta, entonces se van a sentir muy incómodos por el calor que está haciendo y todo el asunto. También, si la humedad relativa es muy pequeña, muy baja, resulta que la protección que tenemos a nivel de vías aéreas se va a ver disminuida y entonces hace propensas a las personas a adquirir infecciones. La otra cuestión son los niveles de microorganismos en el aire ambiente, que dependiendo, ¿verdad?, van a ser una fuente posible de enfermedad. También hay que controlar la composición de los gases. El dióxido y el monóxido de carbono son los más obvios. Es muy interesante que hace poco, hace como un mes, salió una publicación donde se proponía utilizar la concentración de dióxido presente en una sala como una medida de la indirecta de la presencia de COVID-19 en el lugar. ¿Por qué? Es decir, si se acumula el dióxido, significa que no hay buena ventilación, y si no hay buena ventilación, pues va a haber ahí una transferencia de gotitas con el virus entre las personas. También, muy importantes son los niveles de sustancias gaseosas tóxicas, que deben estar por debajo de los valores límites permisibles. En los hospitales usamos sustancias extremadamente agresivas. Por ejemplo, usamos glutaraldehído, que es un desinfectante de alto nivel, ¿verdad? Y glutaraldehído es capaz de provocar irritación en las vías aéreas, irritación en la piel, y eventualmente se ha relacionado hasta como una sustancia cancerígena. Bueno, pero esto significa, ¿verdad? Esto significa que nosotros tenemos que llevar un control. Es decir, nosotros tenemos que controlar la calidad del aire. Y controlar la calidad del aire significa hacer análisis químicos. Tenemos que muestrear el aire y hacer análisis para ver cómo están esos niveles de sustancias gaseosas tóxicas. Imagínense que la mala noticia es que el cáncer se va a convertir en la primera causa de muerte en Costa Rica. Y para combatir el cáncer se utilizan sustancias antineoplásicas, pero a su vez esas sustancias antineoplásicas contra el cáncer, a su vez pueden producir cáncer. Y entonces resulta que esas sustancias pueden estar en el ambiente de los servicios de salud. ¿Ok? También hay una parte importantísima que tiene que ver con el diseño del servicio de salud, ¿verdad? Y que tiene que ver con el diseño para ver cómo es que se realiza la distribución del aire por el sistema de aire acondicionado. Y además, no solamente eso, sino que también cómo se mueve el aire y cuáles son las presiones que se tienen en cada uno de los diferentes recintos, porque eso también tiene que ver con la calidad del aire que tenemos ahí. Y una cuestión importantísima, pero importantísima, son las condiciones de mantenimiento de los equipos. ¿Qué hacemos si el diseño está bien? Si hacemos el gasto enorme de poner filtros EPA por todo lado, ¿verdad? Si después no les damos mantenimiento. Y entonces no sabemos realmente cómo están funcionando esos equipos. Bueno, aquí puse una tabla donde están una serie de sitios del hospital, ¿verdad? Las salas de operaciones, las salas para recibir a los carambillas que van naciendo, etc. Y entonces vemos que se establece cómo es el movimiento del aire con respecto a las áreas adyacentes. En algunas partes el aire tiene que salir y en otras partes el aire tiene que entrar. Y hay otros lugares en los cuales eso no es importante. También es muy importante, puesto que es un sistema de acondicionamiento del aire, el número de cambios de aire, ¿verdad? Por
por hora. No solamente el interno, sino también el aire externo, el aire que viene de afuera, cuántas veces por hora tenemos que hacer un cambio. Pero no solamente eso se hace, sino que también se establece el número total de cambios de aire por hora. Entonces, este tipo de información implica un control permanente de las condiciones del aire. Si no lo hacemos, de ahí no estamos en nada. La humedad relativa generalmente se acepta que esté entre 30 y 60, ¿verdad? Y la temperatura, dependiendo del lugar, generalmente está entre 20 y 23 grados centígrados, pero uno decía, bueno, qué salvaje, en Costa Rica eso mentira. Estas temperaturas existían en San José cuando yo era un carajillo hace 50 años, pero ahora la temperatura de San José son 28 grados centígrados. Entonces uno se pregunta, qué raro, ¿y todos los hospitales tendrán aire acondicionado? Porque si la temperatura está por encima de esto, que es lo normal, 28 grados centígrados, y los pacientes van a estar en condiciones no muy confortables. Resulta que estuve tratando de encontrar si se había hecho algún estudio en Costa Rica sobre la calidad del aire en los hospitales. Y solamente encontré una publicación de una doctora Caballero del año 2007. Ella analizó contaminantes como monóxido de carbono, dióxido de carbono, analizó los sistemas de ventilación y determinó la concentración de bacterias y hongos y el tipo de esos microorganismos. Desgraciadamente, solamente hizo el estudio en 2 hospitales y de los 2 hospitales seleccionó las lavanderías. Y en las lavanderías buscó varios lugares, la entrada y salida del material, la clasificación, la zona de clasificación, la zona de pesaje, la zona de la etcétera. Muy bien, y los resultados, que es lo que les quiero mostrar, están aquí. Lo hizo en 2 hospitales. Estos sitios corresponden a la entrada y salida del material, etcétera. Entonces, por ejemplo, se encuentra que la concentración de CO2 está aceptable, ¿verdad? No hay concentraciones que sobrepasen la norma, ¿verdad? Pero lo que sí encuentra, ¿verdad?, es que el material particulado suspendido está muchas veces por encima de la norma, que establece que son 50 microgramos por metro cúbico. Y entonces en los lugares que ella muestró, solamente habían 2 lugares, en los 2 hospitales, en los cuales ese material particulado estaba por debajo de la norma. Yo no tengo conocimiento que este tipo de mediciones se hagan rutinariamente, no solamente en las lavanderías, ¿verdad? En las lavanderías esto es muy importante porque en el proceso de lavado y aplanchado se libera mucha pelusa. Entonces esa pelusa lo que hace es aumentar la concentración de material particulado. Cuando ella analiza el material particulado, ¿verdad?, se da cuenta que hay una gran cantidad de bacterias, ¿verdad? Entonces, lo interesante, bueno, es que todas ellas, todo lo que ella encuentra, ¿verdad?, está por debajo de la norma que ella utiliza, que son 150 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Pero cuando ella analiza la ropa, ¿verdad?, cuando ella analiza la pelusa, las sábanas, la gasa, ¿verdad?, lo que encuentra es que la cantidad de bacterias, las unidades formadoras de colonias, está muchísimas veces muy por arriba del estándar. Bueno, esto nada más lo cito para que vean ustedes lo importante que es realizar análisis para saber cómo está funcionando la cosa. Yo no conozco estudios adicionales a este en los cuales se determine rutinariamente cuál es la concentración de bacterias en la pelusa que se genera en los hospitales de la Caja, que tiene 24 lavanderías. Entonces ahí no es un lugar en los cuales hay que
ponerle atención. Bueno, entonces hay ciertas áreas de los hospitales que tienen condiciones especiales. Por ejemplo, están los cuartos de aislamiento, ¿verdad? Que hay de diferente tipo. Cuarto de aislamiento para infecciosos, cuarto de aislamiento para protección ambiental, cuartos de aislamiento que se usan para ambas cosas, para protección ambiental y para control, para control de infecciosos, los cuartos de tratamiento crítico, los cuartos limpios y los laboratorios. Me voy a referir a algunos de ellos solamente para darles una idea de lo que hay que hacer ahí para garantizar la calidad del aire que se está utilizando. Bueno, los cuartos de aislamiento son cuartos en los cuales se colocan los pacientes que tienen enfermedades transmisibles y transmisibles a través del aire, por ejemplo, la tuberculosis. Entonces, aquí el sistema de calentamiento, ¿cómo se llama? Ventilación y aire acondicionado se convierte en una nueva barrera, ¿verdad? Es una nueva manera de controlar y mantener a los organismos enclaustrados en el cuarto y así prevenir la propagación de la infección. Entonces aquí lo que interesa más bien es que el aire no salga del cuarto, ¿verdad? Entonces, estas habitaciones es un volumen dentro del cual las partículas en el aire están contenidas, diluidas y dirigidas al exterior. Entonces, estas habitaciones tienen dos criterios en el diseño de la ventilación. Bueno, que la presión de aire relativa tiene que ser negativa respecto a todos los espacios adyacentes. El aire entra, pero no sale, ¿verdad? Y además se debe diseñar la habitación de tal manera que la distribución de aire dentro de la habitación lo que haga es reducir la infección transmitida por el aire. Es decir, que rápidamente la saque. Entonces, es un sistema más o menos como este. Aquí está el corredor, ¿verdad? Aquí está la antesala. No es obligatoria, pero es conveniente tener una antesala. Este es el cuarto del paciente, ¿verdad? Entra el aire y rápidamente es extraído y llevado al ambiente. ¿Ok? Entonces, vean que aquí entra el aire, entran 24 litros por segundo en la antesala y entran 57 litros por segundo al cuarto. Y el extractor extrae 198 litros por segundo. Eso proviene, bueno, aquí está el baño, y entonces en el baño hay una entrada de aire que compensa por la diferencia. La idea es que las bacterias no salgan de aquí. Como es tan importante evitar la salida de las bacterias, entonces hay un control de la diferencia de presión. Hay sensores que determinen que se esté dando esta diferencia, que realmente es apenas de 2 pascales, ¿verdad? Y entonces eso permite garantizar, entre comillas, que el sistema mantiene las bacterias aisladas dentro del cuarto. También tenemos los cuartos de protección ambiental. Aquí más bien lo que tenemos son pacientes que tienen los sistemas inmunes debilitados y que requieren protección contra agentes infecciosos en el aire. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es proteger al paciente, ¿verdad? Resulta que microorganismos que a una persona sana no le hacen ni pío, como el Aspergillus fumigatus, para una persona en este estado de debilidad del sistema inmune, sería una infección casi inmediata. ¿Okay? Entonces, ahí hay pacientes que no tienen necesariamente que estar enfermos, sino que pueden ser pacientes que han recibido un trasplante de médula, que están recibiendo tratamiento para el cáncer, ¿verdad? Que están, por ejemplo, recibiendo un tratamiento en hematología, ¿verdad? Una diálisis, una hemodiálisis que le están haciendo, ¿verdad? Entonces, en estos lugares es donde estos pacientes precisamente se les baja el sistema inmune para que respondan al tratamiento.
Entonces, aquí lo que se requiere es un control de la presión del aire ambiente, ¿verdad? Ahora aquí lo que hay más bien es una presión positiva. Lo que necesitamos es que el aire salga y que se lleve y que no permita que entre aire de afuera con microorganismos, ¿verdad? Entonces, el patrón de distribución del aire dentro de la habitación debe ser tal que se proteja al paciente. Aquí, en este tipo de ambientes, la filtración es extremadamente exigente. Entonces, el aire se filtra con un filtro cepa que garantizan una eficiencia muy, pero muy grande de la eliminación de microorganismos que puedan afectar a los pacientes, ¿no? El problema son estos hongos de Aspergillus que son termoresistentes. Y entonces se ha determinado que la presencia de 2 unidades formadoras de colonia por metro cúbico es capaz de afectar al paciente produciéndole una aspergilosis. De ahí que se haga necesario el uso de filtros EPA, ¿verdad? Y mantener esa diferencia de presión entre la parte interna y la externa, de 2,5 pascales. ¿Ok? Entonces, aquí la extracción del aire es a nivel de piso, ¿verdad? Para que entonces el aire limpio que entra por aquí, como que baña al paciente y lleve las bacterias hacia el suelo, donde son aspiradas y sacadas del cuarto. ¿Ok? Bueno, también tenemos cuartos combinados. Bueno, aquí, perdón, la antesala no es obligatoria. Pero en estos otros, que son los cuartos combinados de protección ambiental y aislamiento, ¿verdad? Son personas que no solamente tienen el sistema inmune debilitado, sino que también tienen una infección transmisible por aire. Entonces, aquí la antesala sí es obligatoria para este tipo de salas o de cuartos. Aquí hay 2 posibilidades, ¿verdad? Bueno, es una combinación de las 2. Perdón. Primero, que la habitación sea negativa para la antesala con la antesala positiva para el pasillo. O bien la habitación es positiva para la antesala con la antesala negativa para el corredor. ¿Ok? Pero esto requiere un monitoreo continuo de la presurización. Entonces tiene que haber alarmas, porque si se va la luz o se detiene el sistema, es un tortón. El señor o el paciente que está ahí va a estar en un altísimo riesgo de adquirir una infección. ¿Okay? Entonces, debe haber sensores dentro y fuera de la habitación para que desde fuera se pueda saber si el sistema está funcionando bien o no. Y por último están los cuartos de aislamiento por contacto, que son los que se utilizan para los pacientes que tienen enfermedades que no son transmisibles por el aire, sino que se transmiten por contacto directo o indirecto a través de superficies. Por ejemplo, la varicela. Estos cuartos no tienen ninguna característica especial desde el punto de vista de calidad del aire, ¿verdad? Sino que se considera como un cuarto normal de pacientes, solo que tiene la puerta cerrada y nadie puede entrar ahí sin autorización. Bueno, después tenemos ciertas salas o cuartos críticos que son bueno, hay muchas, pero voy a mencionar el centro de equipos, los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos. Los centros de equipo, que es el centro de esterilización, donde todos los implementos médicos que se utilizan en los procedimientos se llevan a que se limpien y se desinfecten y se esterilicen muchos de ellos. Entonces está formada por 3 secciones. Una sección sucia, que es donde llega todo el material, donde se empieza a lavar, ¿verdad? Se mete en remojo, se utilizan detergentes enzimáticos, etc. Una sección limpia, ya que el material está limpio y seco. Y una sección estéril en la cual se esteriliza el material que debe ser esterilizado. Entonces el material fluye desde la parte sucia,
hacia la parte limpia. Y el flujo de aire va al revés, de la parte limpia hacia la parte sucia, ¿verdad? Entonces, las secciones están separadas por separaciones físicas. Generalmente son puertas dobles, ¿verdad? Donde una vez el material está limpio, se pasa por aquí y la gente no tiene que estar pasando de la parte limpia, perdón, la parte sucia a la parte limpia. ¿Ok? Bueno. El diseño debe permitir que haya acceso a los equipos que hay aquí, porque aquí están las autoclaves que se van a encargar de producir el material estéril que se va a utilizar en la cirugía. ¿Ok? El problema adicional que se presenta aquí es que ciertos implementos médicos hay que autoclavarlos, pero no se puede utilizar vapor. Digamos, en los centros de equipo, la esterilización se hace generalmente utilizando autoclaves de vapor, ¿verdad? Que llevan la temperatura y la presión a 5 atmósferas y 130 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, los implementos que tienen partes ópticas no se pueden calentar, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay que utilizar otro tipo de tratamiento. Aquí hay que controlar la temperatura para que los trabajadores estén en condiciones de confortables, porque las autoclaves calientan mucho y hay mucho equipo que va a producir una gran cantidad de calor que hay que movilizar, ¿verdad? Entonces les decía que el problema es cuando cuentan con una autoclave de óxido de etileno. El óxido de etileno es cancerígeno. Entonces, eso tiene que estar prácticamente separado del resto del cuarto de esterilización, centro de equipos, se le llama también. Tiene que tener un sistema de extracción dedicado solo a él, porque la sustancia esta es muy tóxica, ¿verdad? Y además, el sistema debe ser tal que se extrae aire de todas las zonas en que puede originarse el óxido de etileno, ¿verdad? La sala de equipos de esterilizadores, las áreas de servicio de aireación, la puerta del estilo, todo, porque esta sustancia es extremadamente tóxica. Ahora, si los cilindros no están ubicados en un lugar bien ventilado, también se deberá poner una campana extractora sobre los cilindros, ¿verdad? Si hay una válvula de alivio del sistema, hay que ponerla también en un espacio bien ventilado y desocupado o fuera del edificio. Hay un hospital que a mí siempre me dejaba pensando, porque el centro de equipo estaba debajo de unas oficinas administrativas y ellos utilizaban dióxido de etileno. Yo siempre confié que el sistema de extracción permitiera eliminar el óxido de etileno a una altura lo suficientemente alta para que no fuera a afectar a los pacientes o a los trabajadores. Sin embargo, una manera de eliminar el problema es poner un sistema de encendido, como el óxido de etileno es un compuesto combustible, entonces lo que se hace es que se quema, ¿verdad? En una llama, y entonces se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? También hay que considerar a dónde están los drenajes de esa autoclave. Y si no están en un lugar seguro, ni modo, hay que llevarlo de tal manera que el lugar en el cual van a salir líquidos, si es que salen, esté ventilado, ¿verdad? Y nadie esté expuesto a esa sustancia. Los quirófanos, las salas de operaciones, ¿verdad? Lo que buscan ahí, los sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción, lo que buscan son minimizar la infección, igual. Pero además, en las salas de operación hay mucha gente. En una operación pueden haber 6 personas metidas dentro de la sala. Está el anestesista, está el cirujano, está la enfermera instrumentista y están las enfermeras que están rotando ahí ayudándole al cirujano. Entonces, la cantidad de gente que hay ahí hace que se produzca bastante calor, que las salas sean grandes,
y entonces se requieren condiciones especiales. ¿Okay? Entonces, las salas de quirúrgica, no solamente el quirófano, sino una serie de servicios aledaños, y todo eso es lo que se considera una sala de operación. Resulta que dependiendo del tipo de cirugía, hay 3 niveles de cirugías, ¿verdad? Ahí va aumentando la complejidad. Entonces, los requerimientos de filtración son diferentes. En la clase A, que son procedimientos tópicos, no se utilizan anestésicos ni nada, lo que se utiliza es un filtro MERM grado 13. En la clase B, donde son procedimientos quirúrgicos, ahora sí se está abriendo la persona, ¿verdad? Y además se está dando sedación oral o algo así, ¿verdad? Entonces, ahí hay una prefiltración con un filtro MERS de grado 7 y una filtración final con un MERS de grado 14. Estas son condiciones mínimas. Esto es lo mínimo que debe tener el sistema. Y la clase C, que ya es la cirugía de verdad, en serio, también se considera que teniendo un sistema doble, de doble filtro, de 7 y 14, se van a garantizar la seguridad del aire ahí adentro. Entonces, en una sala de operaciones, el control del aire es crítico, el aire acondicionado, porque una operación puede durar 6 horas o más. Y la gente debe estar ahí adentro. Entonces, las condiciones tienen que ser de temperatura y humedad tales que no se sientan incómodos allá adentro, ¿verdad? Los volúmenes son enormes, ¿verdad? Se habla de 3, 4 toneladas de aire aquí adentro que hay que manejar, ¿verdad? Entonces, el diseño de las salas de operación es crítico para que los sistemas funcionen adecuadamente. Adecuadamente es que protejan al paciente de una infección. Aquí siempre la idea es proteger al paciente de una infección. Esto no es importante hasta que operan a la mamá y le da una infección, ¿no? Las unidades de cuidado intensivo, ¿verdad? Ahí se meten pacientes que están muy enfermos. Hoy se llevan pacientes que vienen de una operación, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes coronarios. Por otro lado, en estas unidades hay una complejidad electrónica muy grande porque se lleva una vigilancia permanente de los parámetros fisiológicos del paciente, ¿verdad? Y entonces, aquí no es como en las habitaciones convencionales que la enfermera pasa 2 veces al día, sino que aquí el control es constante y permanente. Entonces, ahí se ha establecido que la temperatura es variable, puede ser de 21 a 24 grados centígrados, una humedad relativa de 30 mínimo y 60 máximo, y presión de aire positivo en relación al área circundante. Deben haber un mínimo de 6 cambios de aire por hora, ¿verdad? De los cuales 2 deben ser de aire exterior. También se utilizan cortinas de aire de flujo laminar, ¿verdad? En la cual se establece una cortina para evitar que entren bacterias, y entonces esto se utiliza en quirófanos o en cuartos limpios. Muy bien. Bueno, un cuarto limpio es en un lugar en el cual la concentración de partículas está controlada, ¿verdad? Es de uso muy extendido en la industria, especialmente en la industria farmacéutica. La caja tiene una industria farmacéutica propia de ella, y ahí contamos con cuartos limpios, en los cuales se aplican toda la normativa. Porque resulta que como son farmacéuticos, entonces utilizan normas especiales que vienen de la farmacopea, ¿verdad? Entonces, estas especificaciones no se requieren tan estrictas en los hospitales, ¿verdad? Excepto en la protección ambiental de pacientes, en esos cuartos, y en la farmacia, ¿verdad? Las farmacias típicas requieren una filtración de 14 MER, ¿verdad? En la filtración final, con un prefiltro de 7, ¿verdad? Sin embargo, en las farmacias hay áreas de preparación de medicamentos estériles que requerirán
filtración EPA. Entonces las farmacias, desde el punto de vista de calidad del aire, son algo complejas. ¿Okay? Los requisitos de temperatura y humedad no son restrictivos. Solamente si se utiliza ropa para protección, la temperatura debe ser un poquito más baja para que no se ahoguen con la ropa. Entonces, en una farmacia hay varias áreas. Digamos, hay un área aquí en la cual se prepara la quimioterapia. Entonces, aquí la presión es negativa, ¿no? Y hay una antesala para entrar a este lugar, ¿no? Hay lugares en los cuales se guardan drogas peligrosas y entonces aquí la presión es negativa. También se trabajan con virus vivos, las vacunas, hay vacunas de virus vivos y entonces aquí también se requieren condiciones especiales con presión negativa. ¿Ok? Entonces la farmacia puede ser compleja dependiendo del tipo de medicamentos que utilicen ahí. Bueno, los laboratorios, pues son laboratorios químico-clínicos, microbiológicos, el servicio de anatomía patológica. Lo que caracteriza a todos estos laboratorios es la presencia de sustancias químicas y, por supuesto, de sustancias microbiológicas, ¿verdad? Ahí es donde se cultivan las bacterias y donde se identifican, y entonces ahí pues hay que tener condiciones estrictas de manejo de ese tipo de cosas. Pero ahora lo que quería es hablarles de otras cosas adicionales que tienen que ver también con el aire, con la calidad del aire. En los hospitales hay montones de sustancias químicas peligrosas, tóxicas, corrosivas, volátiles, inflamables. Entonces, el manejo del aire ambiente debe considerar la posibilidad de que ocurran derrames y formación de nubes tóxicas. Por ejemplo, en un laboratorio hay un derrame de una sustancia peligrosa y no queremos que el sistema de aireamiento se lleve el vapor de esa sustancia a otros laboratorios. Entonces, por eso los laboratorios en los cuales se manejan sustancias químicas son especiales. Y efectivamente se utilizan, por ejemplo, capillas, ¿verdad? Capillas capillas de gases que permiten manejar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, porque además de eso, hay que considerar que pueden ocurrir explosiones e incendios en los quirófanos, ¿verdad? En Estados Unidos se dan varias explosiones en salas de operación, sencillamente porque las condiciones del aire ambiente y el hecho del clima que tienen ellos hacen que los médicos, si están aquí adentro, se carguen de electricidad estática. Y como es una sala de operaciones, están usando gases anestésicos que forman mezclas explosivas con el aire. Entonces, si usted tiene una chispa y una combinación de un compuesto orgánico volátil con aire, perfectamente puede darse una explosión de este tipo, que se han dado varias en Estados Unidos. Yo no he oído que aquí haya pasado algo así. Y también puede haber incendios en el quirófano. Es decir, en el tracto digestivo nuestro, se produce metano. Y entonces ahora utilizan, ¿cómo se llama? Bisturíes de láser. Y entonces si abren el intestino y hay gas metano y hay una chispa, pues el paciente se incendia. En Estados Unidos hay de 500 a 600 incendios por año por esas causas. Entonces, quiero concluir recordándoles un principio que maneja y regula todo esto, que es el principio precautorio. El principio precautorio dice que a donde el riesgo es incierto o desconocido, hay que asumir que el riesgo es significativo y planificar medidas de protección adecuadas. Es decir, lo que quiero decir con esto es que mientras nosotros no sepamos realmente cuál es la composición, si se están cumpliendo o no los estándares de calidad del aire en los ambientes hospitalarios, y tenemos que asumir
que el riesgo de todo esto es significativo. Y entonces tenemos que tomar medidas. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto dañino. Y tiene dos componentes: la peligrosidad intrínseca de la gente. Por ejemplo, pensemos en qué, en, digamos en el arsénico. El arsénico es un tóxico que es cancerígeno, ¿verdad? Pero muy poca gente está expuesta al arsénico. Entonces, aunque es muy peligroso, la exposición es muy pequeña, a no ser que usted viva en Bagaces, porque el agua de Bagaces contiene arsénico. Entonces, el riesgo de adquirir un cáncer o un efecto dañino, que es el producto de estas dos cosas, depende de que se controlen la exposición y que se disminuya la peligrosidad del factor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las prácticas prudentes en el hospital o clínica? Primero, la seguridad. ¿Ok? Segundo, la seguridad. Y tercero, la seguridad. Muchas gracias. Eso era lo que les tenía que decir hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación, trataré de contestarlo. Muchísimas gracias, don Rigoberto, por el tiempo que nos ha dedicado. Tenemos varias preguntas ya planteadas por los asistentes. Una de ellas es de Mario Vargas. Dice, actualmente, ¿cuáles son los sistemas de filtración de aire que se utilizan en los hospitales para mitigar la contaminación? Tengo que confesar mi ignorancia. No, realmente, bueno, le voy a explicar por qué. Porque en la caja todo está compartamentalizado. Y entonces nosotros tenemos toda una dirección de mantenimiento institucional que está compuesta por ingenieros. Eso está en la gerencia de infraestructura y yo estoy en la gerencia médica, ¿verdad? Realmente nosotros, como gestión ambiental médica, no nos metemos en este tipo de cosas, no sabría decirlo francamente. Me imagino Muchísimas que en gracias. otras partes habrá filtro cepa, pero yo creo que después de ver todo esto, vamos a tener que ponerle mucha atención a cómo se está manejando el aire en estas habitaciones que requieren un cuidado especial. Muchas gracias. Pregunta Danilo Solís, ¿qué tipo de equipo de protección personal se debe utilizar para realizar el servicio a los equipos en estos ambientes hospitalarios? Bueno, aquí hay que partir del hecho de que las superficies están contaminadas. Porque, es decir, si le van a dar servicio, usted se va a meter en lugares donde los procedimientos de limpieza y desinfección que utiliza el personal de aseo no llegan, ¿verdad? Los únicos cuartos que son limpiados y desinfectados hasta lo último son los cuartos de aislamiento. Entonces tiene que partir del principio de que usted va a tocar superficies que están contaminadas, que posiblemente tengan esporas, Clostridium y lo que sea, y entonces lo que tiene que usar es el equipo de protección personal que utiliza el personal médico para manejar los ambientes contaminados. La Si siguiente no pregunta. una mascarilla de estas que se están usando para el COVID, ¿verdad? Guantes dobles si es necesario, ¿verdad? Una bata que le proteja de todo eso. Y una vez que termina de hacer el trabajo, hay un procedimiento, ¿verdad? Es decir, hay un procedimiento para usar este equipo de protección. Hay que seguir un orden. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento estándar para ponerse y quitarse el equipo de protección personal para evitar infecciones por microorganismos. Si le interesa, me escribe y yo se lo mando.
Muchas gracias. Carlos Romero pregunta, para las extracciones de los cuartos aislados o de centros de equipos, ¿se tiene que tomar alguna medida para limpiar o purificar el aire? Suave, suave, otra vez repetirla, es que no la oigo. Sí. Para las extracciones de los cuartos aislados o de centros de equipos, ¿se tiene que tomar alguna medida para limpiar o purificar el aire? Me imagino que para purificar el aire antes de incorporarlo al ambiente. Sí. Bueno, eso hay dos maneras de hacerla. Uno es utilizando extracción, ¿verdad? Cuya salida esté a suficiente altura y garantiza una rápida dilución de los contaminantes que puedan haber ahí. Y otra es filtrando lo que va a salir de ahí, ¿verdad? No poniendo un filtro EPA, porque no tiene sentido, sino poniendo tal vez un filtro de una graduación más baja, como 12 o 13, ¿verdad? El grado MERV para EPA es 17, para que se haga una idea. ¿Okay? ¿Qué más? Mario Late pregunta, ¿todos los sistemas de cuartos aislados, infecciosos, etcétera, tienen que estar conectados al sistema eléctrico de emergencia? Por supuesto, porque, decir, ahí es un tortón si el sistema se detiene. Es decir, bueno, los hospitales funcionan 24 horas al día, 7 días por semana, ¿verdad? Y los pacientes que están ahí adentro están en situación de alto riesgo. Y todo el manejo del aire y todo eso es una barrera, como les dije, para evitar su exposición a los microorganismos, aquellos que están comprometidos y los que tienen una enfermedad de transmisión aérea, pues para evitar que contaminen a la gente que está alrededor de ellos. Entonces sí, tienen que estar, por supuesto, conectados al sistema de emergencia. Eso no se puede parar. O sea, acaso un segundo mientras arranca el generador. Pregunta Rolando Ramírez, ¿la complejidad ahora de convertir las unidades UCI de los hospitales de Costa Rica a UCI exclusivas para pacientes COVID es debido al manejo de estas unidades como cuartos aislados? Mire, le voy a contar una cosa. Usted vio que cogieron prácticamente toda la torre nueva, la torre este del Calderón Guardia, para atender pacientes. Entonces, no creo yo que esos salones tengan sean cuartos de aislamiento. Sí sé que en la nueva torre hay varios cuartos de aislamiento. Digamos que ahora voy a batear 8 o 12 cuartos de aislamiento. Pero ellos cogieron, según lo que yo entendí y lo que dijeron en la prensa, cogieron prácticamente toda toda la torre, todos los salones que habían ahí, que no estaban diseñados para eso. También en el Centro Nacional de Rehabilitación, el CENARE, eso lo adecuaron para atender pacientes COVID. Entonces, a mí me parece que por ser esta una situación de emergencia, no se atendieron las medidas que se mencionaron aquí antes, ¿verdad? Es una situación de emergencia. Entonces, hay que brincárselas. Y hay que tratar con lo que se tenga, aminorar los posibles efectos de esa manera de manejar a los pacientes así, ¿verdad? Me parece a mí. No le puedo decir porque nunca tuve durante todo este año, bueno, y nosotros nos mandaron a la casa y no he tenido oportunidad de ir a ver qué es lo que ha pasado en esa torre, ¿verdad? Pero me imagino que eso fue lo que pasó. Finalmente, pregunta Raúl Zamora, además de la OMS, ¿qué otras organizaciones emiten información y recomendaciones confiables? Bueno, yo aquí
existen una serie, ¿por qué no hacemos una cosa? Más bien escríbame, porque hay organizaciones específicas que son realmente las que tienen ¿cómo se llama? Las normas y los estándares. La OMS, digamos, el manual de calidad del aire de la OMS no se refiere a establecimientos hospitalarios, sino que se refiere a la calidad del aire externo, ¿verdad? Es decir, la calidad del aire en ambiente, en las ciudades, en esas cosas. Entonces, si usted gusta, escríbame aquí, yo voy a poner una lámina con la bibliografía que utilicé, pero si gusta me manda un correo y yo le mando copias de los manuales que yo tengo y de las normas que tengo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Okay. Don Rigoberto, ajustados al tiempo, terminamos su conversación y también la sección de preguntas. Le agradecemos muchísimo su participación y muy honrados con habernos aportado este tiempo y su conocimiento durante esta hora. Bueno, mucho gusto, estoy a la orden. Hasta luego. Perfecto, muchísimas gracias a todos. También les comentamos que para participar en las trivias y que usted pueda ser uno de los ganadores de los purificadores, lo que tiene que hacer es refrescar su navegador a partir de este momento. Pero antes, déjenme contarles que nos volvemos a encontrar. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, de las trivia y del sorteo de los purificadores, pero nos volveremos a encontrar a la 1:15. Vamos a hacer un receso y nos volvemos a encontrar a la 1:15 para anunciar los nombres de los ganadores y también para nuestra tercera conferencia del día. Así que les deseamos la mejor de las suertes, que participen en las trivias y demás, y además les recordamos que puede ir a visitar los stands de los patrocinadores, no perderse ninguna de las conferencias para que pueda participar en el sorteo del equipo de aire acondicionado Cooltech No Breeze edición limitada, que se va a sortear al final del evento. Así es que si usted quiere ganárselo, tiene que quedarse hasta el final del evento, tiene que participar yendo a los stands de los patrocinadores y en todas las conferencias. Ya es momento para que pueda ingresar al botón de los juegos. Recuerde refrescar su navegador para que pueda contestar las trivias y ser uno de los ganadores de los purificadores de aire. Los primeros 15 en el ranking van a ser los ganadores y estos son premios cortesía de Refrimundo. Nos volvemos a encontrar a la 1:15 en punto. Los esperamos, quédese con nosotros en Refricon 2021.